Buenos días, soy el hermano Marco Antonio y esto es Unos Minutos con Dios. En el libro de Isaías, en el capítulo 35, el versículo 8 dice la palabra del Señor: Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Vamos a ver en esta hora el tema de los tres caminos. En los evangelios encontramos que el Señor Jesús habló de dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. Pero Isaías nos está hablando de un tercer camino. Y podríamos hacer una pequeña comparación en este tiempo de lo que sucede con el camino ancho. Y es que en el camino ancho hay muchas situaciones, mucho pecado, mucha perversión. Las situaciones morales se han perdido, la atención que nos enseñaban cuando éramos niños para atender a las personas, ayudarlas en momentos de necesidad, aunque no las conociéramos, eso se ha perdido. Aunque todavía encontramos personas que trabajan en servicio público y son muy atentas, no tienen problema en bajarse, ayudar a abrir la puerta. Son excepcionales y algunos son jóvenes, pero eso es como algo fuera de serie. Y las malas palabras, las imprudencias, la falta de consideración, eso es el pan nuestro de cada día. Y ese es el camino ancho, donde se ve toda clase de pecado, se ve la borrachera, la lujuria, el homosexualismo, la drogadicción. Son muchas las cosas que podríamos enumerar, pero hay otras más todavía. La mentira, el engaño, el robo, la traición, el hablar mal de las personas, y eso es algo normal en el camino ancho, porque eso es lo que trae o es la consecuencia del pecado. Todo eso que sucede es la falta de conocimiento de la palabra del Señor. Ese es el camino ancho. Ahora, el Señor Jesucristo nos dijo que había un camino angosto y una puerta angosta, que camináramos por ese camino y que entráramos por esa puerta. Y muchos lo hemos hecho. El camino y la puerta se referían al Señor Jesucristo. Y cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, entonces estamos caminando. Primero entramos por esa puerta y luego caminamos por ese camino que Jesucristo nos está señalando. Pero lamentablemente la iglesia ha entrado en ese periodo, en ese tiempo, en que se confunde con el mundo. El camino angosto se confunde con el camino ancho. Y es que sucede que el hombre, el cristiano, empieza amando al Señor de una manera extraordinaria, honrándolo, respetándolo, lee la Biblia, ora, asiste al templo, habla del Señor. Es tremendo cuando alguien se convierte de corazón al Señor y empieza a caminar paso a paso con el Señor Jesucristo. Pero a medida que va pasando los días en la iglesia, los hermanos empiezan a decir: espere que pase tantico tiempo para que veamos quién es realmente. Y si el hombre busca que haya gente que lo acompañe a orar, a evangelizar, a vigilar, se ríen de él o simplemente le dicen que no. Y la persona, al no tener ese apoyo, empieza a enfriarse,
a dejar de asistir al templo, a dejar de orar, de leer la Biblia y a dejar de compartir la palabra de Dios. Y empieza a darle cabida a las cosas que se encuentran en el camino ancho. Es tremendo abrir nuestro corazón a personas cristianas que después prometen primero que no van a decir nada, que eso lo van a guardar, que solamente es para orar, pero tremendo cuando se empieza a hablar de lo que esa persona nos contó. Empezamos a ver que no hay ninguna diferencia. Entonces hay una pregunta. La persona cristiana, entre comillas, que hace esto, que dice mentiras, que roba, que engaña, y no que vaya a atracar a nadie, pero sí de pronto le dieron unos vueltos mal y no hizo ninguna observación. Eran a su favor y lo consideró una bendición. Entonces eso es robo. Y hay cristianos que hacen eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el camino ancho? El que supuestamente está caminando en el camino angosto. Ahora, Isaías nos ofrece otra oportunidad. El camino, y es el camino de santidad. Es como si pusiéramos el camino ancho en un lugar y encima colocáramos el angosto, pero encima de ese angosto y del ancho podríamos poner el de santidad, que es mucho más angosto todavía. Y dice la palabra del Señor que ese camino estará acompañado, el que camine por ese camino estará acompañado con el Señor. Y dice que por torpe que sea, no se extraviará. Pero aquí, para caminar por este camino, se requiere, primero, que seamos hombres y mujeres de búsqueda del Señor y que no tengamos que oír esas palabras terribles que le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, cuando le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lo motiva a que en esta hora haga un pequeño recuento de su vida. Recién usted conoció al Señor Jesucristo. ¿Cómo era usted? ¿Cómo era? ¿Cómo amaba la Biblia? ¿Cómo amaba la asistencia? ¿Cómo amaba hablar de Él? Era lo más importante en su vida. Se olvidó de muchas cosas, pero ahora volvió. ¡Ay, qué jartera otra vez culto hoy! Al principio era, bueno, ¿y cuándo habrá culto otra vez? Pero no, qué jartera. ¿Culto otra vez? Entonces, y ya nos complacemos con los chistes de doble sentido y muchas cosas. Participamos de la gente que está en el camino ancho. Caminemos en el camino de santidad y vivamos para el Señor. Amén.